La Comunidad Pentecostés, asociación privada de fieles laicos católicos, les da la más cordial bienvenida. Y les invita a participar del seminario Solo para Parejas, presentado por el Ministerio de Parejas Hogar de Nazaret. Pentecostés, Pentecostés, de la cabeza hasta los pies. Pentecostés, Pentecostés, yo quiero ser. Pentecostés, Pentecostés, de la cabeza hasta los pies. Pentecostés, Pentecostés, yo quiero ser. Qué bueno es ver a los hermanos unidos en oración. En la comunidad se escucha su clamor. Qué bueno es ver a los hermanos unidos. Queridas parejas, matrimonios, es un gusto volver a encontrarnos y continuar con el seminario Solo para Parejas. Somos el matrimonio Gamboa, Jacome, mi esposa Jenny y mi esposo Francisco. Y antes de profundizar el tema de hoy, vamos a hacerles meditar en algo. ¿Cuáles son las prioridades de sus vidas? Marido, ¿tú recuerdas, cuáles son las respuestas que nos saben dar en las consejerías que damos? Cuando les preguntamos y lo primero que dicen, mis hijos, el trabajo. Muchos dicen, mi papá, mi mamá. Bueno, más adelante les estaremos explicando. El tema de esta noche, intervención de la familia de cada esposo en el matrimonio. Se debe estar atentos a las relaciones familiares que cada uno de los dos tenemos con nuestras familias propias, de la que no acabamos de liberarnos viviendo en la misma casa o igual aparte. En la palabra del Señor, en Génesis 2:24 nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fue la sentencia de Dios. Muchas parejas parece que lo ignoran y sus papás también. Y en Mateo 19:6 dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto también añadió Jesús y si los recordamos, parejas, esto también nos dice en el momento de que estamos recibiendo el sacramento del matrimonio. Pero parece que se les olvida al esposo como esposa. Y habiéndose casado porque Dios nos unió, también parece que los padres y familiares se olvidan porque son esos hombres, entre comillas, que se dedican a separar. Sabemos y estamos seguros que los aman como a su hijo, a su hermano, pero eso no debe ser el motivo para que se puedan involucrar en el matrimonio de ellos. Es natural que los padres y los familiares de cada uno sigan amando a quien es su hijo o su hermano, pero deben saber que ese amor consiste en ¿qué? En procurar que el hijo o su hermano busquen la verdadera felicidad ¿con quién? Con su esposo o con su esposa. Les guste o no les guste. Habrá momentos en que cualquiera de los dos, en lugar de unirles, van a hacer que no sean uno, sino dos. Amarle sería hacer lo que contribuye a que ambos sean felices, nada más que eso. Los suegros son buenos suegros cuando respetan la opción matrimonial. Lo que el hijo escogió, lo que la hija escogió. Aunque en muchas ocasiones sientan un rechazo, ¿no? O sea, eso a veces es común, no en todas las parejas, les decimos que no en todas las parejas, pero igual hay que respetar. O sea, si yo como mamá le veo feliz a mi hijo, le doy las bendiciones y eso es todo. Eso es lo que deberíamos hacer, nada más. Pero si queremos a nuestros hijos, aunque no nos agrade la persona con la cual formaron un hogar, pero si le veo feliz, o sea, nada tenemos que decir. Yo le quiero a mi hijo, yo le quiero a mi hermano y está bien, o sea, nada más.
hacerles notar que si interfieren en la intimidad, están haciendo que en vez de que sean uno, sean dos, rompiendo esa unidad de pareja. El recordado cuarto mandamiento sigue teniendo vigencia para los dos, aún después de casados. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Honrar padre y madre. Mi esposa decía, no es que los padres dejan de ser importantes, sí, pero tienen que ocupar su lugar. No se refiere solo a la relación con los padres, sino a su vez a las relaciones de toda la familia y de los dos esposos entre sí, más que todo. Recuerden lo que les decíamos de las prioridades. Nosotros siempre decimos en las consejerías, las prioridades de nuestra vida tienen que ser en este orden. Primero, ¿cuál mujer? ¿Ustedes cuál creen que es el primero? A ver, piensen. Tiene que ser Dios. Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál sería el segundo marido? En segundo lugar, la esposa. El esposo. Recuerde, el segundo lugar, el esposo, el esposo. El tercero, Los hijos. los hijos. Grave error, porque muchas veces ponemos a los hijos antes que el esposo o la esposa. En cuarto lugar, Los padres de ambos. Tus papás, mis papás. lo que decimos, están en cuarto lugar, pero no dejan de ser importantes. El quinto lugar, hablamos de hermanos, familiares. Y por último, el trabajo. Porque como ya nos han dicho los hermanos en la semana anterior, que nos decían que trabajamos para vivir, no vivimos para el trabajo. Eso tenemos y saber que el trabajo viene de Dios, o sea, todo viene de Dios. Por eso es importante que siempre mantengamos estas prioridades en ese orden. Porque a veces, como decía mi esposa, le ponemos en primer lugar, le ponemos al trabajo y tantas cosas. Y nos dicen las parejas, ¿no? Cuando les damos consejería, es que si no trabajamos, no comemos. ¿Y de qué vivimos? Entonces, tiene que ser Dios la prioridad principal. Entonces, no cambiar el orden, no quitar el orden, porque eso es lo que tenemos que nosotros priorizar. O sea que no tienen que decir, es que no. O sea, así tienen que ser las prioridades de su vida y así tienen que enfocarse parejas. Ya. Debemos entender que los padres o los hermanos no dejan de ser importantes, como tú lo decías, pero ya cambian las prioridades. Correcto. ¿Ya? Entonces, sin caer en el egoísmo. Correcto. Entonces, correcto. Volvamos a recalcar que si hay que atender a los padres o a los hermanos del uno del otro, al ver lo que necesita, habrá de hacerlo y con mucho cariño, ¿no? O sea, bien unidos y de acuerdo, o sea, tenemos que estar de acuerdo en todo lo que nosotros hagamos. Ahora, por ejemplo, yo les pongo un caso. Mi madre está enferma. No por eso mi esposa no me permite que yo le vaya a visitar, o sea, sí. Entonces, eso es lo que nos corresponde hacer como hijos. Cuando uno recibe algo de su familia, un bien mueble o un inmueble, no será para decir, esto es mío, sino de los dos. Es nuestro, claro. Es nuestro. Haciéndolo así, no se crearán por ello conflictos en la relación de la pareja. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, tampoco va a decir, es que esto me dio mi mamá, es mío, y no tienes por qué toparlo. No, porque en verdad, si nosotros ponemos al servicio de los dos, no vamos a crear conflictos. Y justo lo que decía la palabra de Dios, o sea, ya somos una sola carne. O sea, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Así es. Los hijos también han de contar al hacer familia y amarse. Todo lo del matrimonio es de los hijos también, teniéndolos siempre en cuenta. Claro, es porque muchas veces no les tomamos en cuenta a los hijos y por eso se sienten aislados. Por eso es importante que cualquier cosa que nosotros tengamos, hacerles partícipes también de que a ellos también les pertenece. Entonces, es importante eso, ¿no? Igualmente, son los dos juntos quienes deben visitar a su familia. Yo les doy gracias a Dios porque hemos llegado a acuerdos.
eso, o sea, claro que no es una regla, ¿no? O sea, tú te vas a visitar a tu familia, yo a mí, no, porque muchas veces podemos compartir también, o sea, irnos los dos. O sea, no llegar a la obligación tampoco. O sea, yo también, o sea, si es que yo te amo, o sea, vamos a visitarles a los suegros, a la cuñada, hacerlo igual de agrado. Mucho menos se habrá de ir con cuentos o con chismes. Eso, correcto. O sea, imagínate llegar a mi casa y decirle, mami, es que mi mujer, esto y otro. No. O sea, eso también es una parte de la infidelidad que uno comete. Ujú. Entonces, tenemos que ser bien claros en esto. Eso hay que recalcar. O sea, que infidelidad no es solo estar con otra persona, sino también hablar mal de mi esposo o de mi esposa. Las confidencias deben hacerse siempre el uno al otro y con la pareja. Claro, no con que mi mejor amigo o mi amiguis, no, o sea, entre los dos, todo, y hay un dicho que dicen los papás, ¿no? Toda la ropa se lava en casa. Y así La ropa queda. sucia, la ropa Ah, sucia. la ropa sucia, perdón, se se lava en casa, eso, correcto. Recuerden, desde la creación del ser humano, Dios diseñó el modelo de estructura familiar, dándole una prioridad absoluta al matrimonio, por sobre todas las demás estructuras de relación humana. Entonces el matrimonio lo creó Dios y lo hizo de una manera bien hecha. O sea, que la estructura familiar tiene que ser la base fundamental. Le dio la importancia que a veces nosotros mismos no le damos. No lo valoramos. Así es. O sea, de acuerdo al diseño de Dios para la humanidad, el matrimonio debe tener un nivel de unidad tan fuerte como una sola carne, O sea, lo que dice la palabra. O sea, una sola carne, o sea, cuán fuerte es la palabra de Dios. O sea, tenemos que llegar a ser una sola carne en todo. Por eso nos dice su palabra, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa para formar una sola carne. Hay que recalcar eso. Hay que recalcar porque a veces no lo entendemos. Y cuando nos casamos, ahí sí nos volvemos mamitis y papitis y queremos estar ahí. Pero nos dice en su palabra el Señor. Así es. Entonces hay que ser claros y hay que vivir la palabra. No solamente escucharla, sino hay que vivirla y entenderla. Sí. En toda la Biblia no se habla de ningún otro tipo de relación tan sólida como el matrimonio. Así, sí. O sea, Dios le dio el lugar preferencial, imagínate. Evidentemente, el diseño de Dios para el desarrollo de la raza humana proviene de un núcleo familiar fuerte entre el hombre y una mujer, que a través del amor desarrollarían una unidad espiritual y emocional, capaz de brindarle a los hijos el ambiente necesario para formarse como hijos saludables, espirituales y emocionales. Imagínate la estabilidad para los hijos, o sea, cuán importante es. Por eso es importante que nuestra relación tiene que ser sólida y sobre todo que les lleve a los hijos por un camino correcto. Y como siempre les decimos, a ver, si los dos estamos bien, por supuesto que nuestros hijos también van a estar bien. La mayoría de los padres podemos dar buenos consejos a los hijos casados, pero con mucho amor, paciencia y sutileza, evitando en lo absoluto imponer esos consejos. No podemos imponer, o sea, darles un consejo, sí, muy bien, pero ellos serán los encargados de aceptarlos o no. No podemos imponer. En eso también tenemos que ser bien claros. Nunca presionarlos para que tomen las decisiones que ellos quieren. Es saludable que los hijos vivan sus propios procesos, lo que nosotros hicimos. Como padres, mi padre, por ejemplo, nunca me dijo, tienes que ser así con tu esposa. Así me guió, me aconsejó, pero fuimos los dos que tomamos la decisión de formar nuestro hogar. Como estamos diciendo, o sea, un consejo no está mal. Un consejo, pero no una imposición. Uh-huh. Sin embargo, los mejores consejos vienen de nuestro Padre Celestial, por medio de su palabra de vida en la Biblia. Entonces, mira, nosotros hemos aprendido aquí en el Ministerio de Parejas justamente a hacer la voluntad de Dios. Claro, y justamente, o sea, las Sagradas Escrituras son un manual de vida. Son un manual de vida que tenemos que nosotros ponerlo en práctica. Escritos por el diseñador y creador de la raza humana.
¿Quién? Nuestro Dios. Los matrimonios deben escuchar las opiniones de sus padres. Miren qué clarito que nos dice, los matrimonios deben escuchar las opiniones de sus padres y de los miembros de su familia. Deben confrontar las opciones recibidas con la palabra de Dios. Porque esto y solo está es la verdad absoluta que está en la Biblia. Mi padre, por ejemplo, ¿qué me decía? Decía que ellos antiguamente se dedicaban a trabajar y la mujer a la casa. Entonces, nosotros nos criamos con eso, pero cuando nosotros tomamos la decisión de formar el hogar y empezamos a asistir a las parejas, empezamos a entender las cosas. Entonces mi padre me decía, para mí no está bien porque yo nunca he hecho. Pero es una nueva época, una nueva etapa de nuestro matrimonio. Sí, bueno, y nos conocimos, bueno, yo estaba trabajando, ¿no es cierto? Ya. O sea, no debemos permitir que ningún miembro, tanto de la familia del esposo como nosotros, ignore o maltrate a su cónyuge. O sea, nadie de la familia de mi esposo tiene que maltratarme a mí, ni yo, ni la familia mía tiene que maltratar a mi esposo. No tenemos que permitir eso. Porque, como ya lo decíamos, o sea, mi prioridad ya es, como dijimos, primero Dios y luego mi esposo. Ya no es nuestros familiares o nuestros padres, ¿no? Como lo hemos dicho. Es entonces nuestra obligación como esposo, como esposa, defender y cuidar el corazón y la estabilidad emocional de mi cónyuge antes de que cualquier otro miembro de nuestras familias. Por eso es importante darle el lugar que se merece, darte el lugar que te mereces como mi esposa y tú darme el lugar que me merezco como tu esposa. Correcto, o sea, así tiene que ser. Hay madres que dicen, pero si yo le traje al mundo, o sea, es mi hijo y tiene que, o sea, yo soy primero antes que nadie. O sea, él le conoció a su esposa después de mucho tiempo, o sea, imagínate. Es un grave error, por eso volvemos a recalcar Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La prioridad no es asunto de antigüedad, no es asunto de antigüedad, sino como Dios lo dice. Es un asunto de principios establecidos por nuestro Dios. Yo me acuerdo, a mí se me presentó un caso de una persona. Justo vino, o sea, igual a que le dé un consejo. Entonces ella decía, o sea, yo soy la madre. Y yo le decía, pero él es el esposo. Son dos cariños diferentes. O sea, no podemos confundir. Entonces ella no entendía que ya su prioridad era su esposo. Y bueno, lamentablemente sentí como que, o sea, ella quería que le deje al esposo, porque era la madre y no podía dejarle. No, no es así, estamos aprendiendo. Es bueno y necesario que las nuevas familias compartan con sus padres, hermanos y otros familiares, pero debe mantenerse cierta distancia, marido. Es importante. Muchas de las veces sucede que las madres creen todavía tener todo el derecho de mandar en su vida, aún sabiendo que ya están casados. Claro, es que eso, por favor, papás que ya tienen hijos casados, no dejan de ser importantes, pero por favor no interfieren en la familia de su hijo o de su hija. Recordemos que uno convive contra otro después de separarse de sus padres. O sea, eso también es importante. O sea, imagínate. Las tensiones familiares suelen ser más comunes entre la suegra y la nuera. Diferencias de opiniones, personalidades y puntos de vista, que yo más bien diría, a veces es el cariño, ¿no? O sea, que tal vez sienten que les hemos quitado el cariño del hijo. Sí, o sea, es una opinión un poco equivocada, pero yo creo que es así más que todo. Y de eso puede surgir que conflictos más profundos, o sea, sobre valores, trabajo, religión y cómo educar igual, cómo vivir, o sea, igual en la educación de nuestros hijos, ¿no? Parejas
¿Cómo actuar si se produce esta situación? ¿Qué hacer? No está de más volver a recordar la prioridad al convivir en pareja, marido. ¿Sí o no? En primer lugar, En primer lugar, la pareja, su cónyuge, su esposo, su esposa. Recuerden, parejas. Ambos deben ponerse de parte de su pareja, de su cónyuge, como ya lo hemos dicho. Las tareas básicas de la casa, igual ponerse de acuerdo. Yo me acuerdo que en los primeros inicios, yo me acuerdo que trabajaba hasta las 5 de la tarde, 5:30, perdón, y llegaba a la casa a 7:30 de la noche. Y no tenía en ese tiempo lavadora y me ponía a lavar las tinas de ropa. Y la verdad que, o sea, teníamos 2 piedras grandes y a pesar de eso yo lavaba solita. Pero yo me acuerdo que, vean, una hermana, ahí conversando decían, pero, o sea, lavar es duro. Y mi marido escuchó y dijo, mujer, yo te voy a ayudar. O sea, tú jabonas y yo enjuago. Pero ¿qué pasó, marido, cuando me empezaste a ayudar? las críticas de papá y mamá. Empezó las críticas de papá y mamá, o sea, vean. Pero en cambio, los dos nos pusimos de acuerdo, porque, o sea, él quería ayudarle a la persona que ama, que soy yo, pues, o sea, imagínense. También es primordial que no se tolere ningún desdén de los padres hacia la pareja, como ya lo hemos dicho. Ujú. O sea, que nadie nos haga de menos, nada. No es necesario discutir, simplemente hay que poner límites, hay que decir nuestros puntos de vista. Asimismo, hay personas con muy altas expectativas de ser aceptadas por la familia y a veces se siente una frustración. O sea, justo dábamos la consejería a una pareja, ¿no? Que ella se sentía dolida porque no recibía cariño. Entonces, ¿nosotros qué les decimos ahí? O sea, para mí es importante sentir el amor de mi esposo. Y ahora si es que ya no me quieren, ya, o sea, qué pena. Pero, o sea, mi esposo me ama, mis hijos. ¿Qué podemos hacer? Simplemente llevar una relación cordial, eso es todo. O sea, también pueden existir problemas en el proceso de crianza de los hijos. Yo le doy gracias al Señor porque, o sea, justo este tema, como anillo al dedo, porque la verdad hemos nosotros pasado esto, porque nosotros vivimos igual en la misma casa y sí, o sea, era como que era en de mis hijos, o sea, que unas cosas decían ellos, otras yo, pero ¿qué tuvimos que hacer? O sea, poner límites, nada más, o sea, no es que les quitamos autoridad ni nada, porque como los dos trabajamos, se quedaban igual con los abuelitos, ¿no? Pero eso no implicaba que tal vez podían quitarnos la autoridad. Eso es lo que siempre nosotros tenemos como papás, igual parejas, poner límites. Porque si no, así los hijos se van a confundir, marido. O sea, no van a saber a quién hacer caso. Es lo que sucedía, ¿no? Que le decíamos algo y decía, pero a mí me dijo mi abuelita esto. Entonces, ¿dónde está la autoridad de papá y mamá? Consejos para manejar las relaciones con nuestra familia política. Respetar las relaciones de nuestra pareja con su familia, no imponer en ningún sentido, salvo que condicionen gravemente la convivencia en pareja. Vean, respetar las relaciones de nuestra pareja con su familia. Eso sobre todo. No necesitamos ni caer en las peleas ni en las discusiones. Pactar con la pareja hasta dónde estamos dispuestos a confraternizar con los parientes políticos. Como les decíamos, no nos pueden obligar. No nos podemos obligar. Mantener esa relación cordial, sí. Negociar las estancias en la casa de la familia del otro sin que estas sean complicadas. Como igual nos hemos puesto de acuerdo con mi esposo antes de la pandemia. Por ejemplo, en las fechas Navidad y Año Nuevo. Este año en la Navidad pasamos con mis hermanos. Porque, bueno, no tengo papás, están en el cielito.
Igual el 31 pasamos en cambio aquí con tu familia, con mi suegra y con mis cuñados. Y así lo hemos venido haciendo. O sea, eso es negociar, ponernos de acuerdo. Evitar ser la persona que le haga ver al cónyuge los defectos y limitaciones de su familia. Es mejor esperar y que él o yo, igual él se dé cuenta de su familia y yo también me dé cuenta de mi familia. Lo ideal es que la pareja haga frente común y afronte conjuntamente los problemas que complete la relación con ambas familias. O sea, no podemos nosotros tomar las decisiones solas o enfrentar los problemas solos. O sea, siempre tenemos que estar de acuerdo y lo que dando gracias a Dios lo hemos hecho, hemos aprendido. ¿Y cómo evitaríamos los conflictos? Simplemente, o sea, esperando como lo hacía yo. ¿Sabes qué? Marido, esto me dijo tu mamá o esto me dijo tu papá. Y él, no nosotros, porque ahí vendrían los conflictos. Dice, evitar en los progenitores un conflicto de lealtades. Convierte con reconocer y explicar la situación precozmente colocándose en el papel del amigo y colaborar con él en lo rival. Entonces, si tu matrimonio se ve afectado por la excesiva injerencia de sus familias, ustedes deben hablar al respecto, buscar un consejo de alguien con conocimiento del tema y tomar la decisión de amar a sus familiares, pero mantener una cierta distancia emocional que nos influencie sus decisiones. Lo que hemos hecho, dando gracias a Dios, nosotros en la comunidad hemos aprendido y tenemos todas las facilidades ahí. ¿Qué tenemos? Guías espirituales. Y los guías espirituales nos han aconsejado y nos han dicho los problemas que hemos tenido. Yo me acuerdo que algún rato me fui de ahí. Ay, ¿sabe que esto me pasó? Y fue algo que en realidad me ayudó bastante a mí. O sea, usted ya le conoce, usted sabe. Y, o sea, ¿quién tiene que aceptar a las personas tal cual son? Yo. No esperar que los demás cambien, sino yo. Entonces nos ayuda muchísimo el guía espiritual. Pero igual, cuando ocurren conflictos en la pareja por tales situaciones, nunca deberá dejarse las cosas para que se resuelva sola o por sí mismas. ¿Qué tenemos que hacer? Conversar. Una vez más debemos recordar que tampoco se resuelven con una confrontación al decir las cosas claras al otro, acusándolo o hiriéndolos. Eso, o sea, también tenemos que evitarnos, no, es que por tu mamá, es que por... No, o sea, siempre conversar, llegar a acuerdos y así nos evitamos conflictos, tanto con el esposo, con la esposa y con los suegros. Nos servirá mucho conversar los dos juntos sobre el tema para aclarar el asunto, pues cada uno terminará pensando que la razón la tienes tú o la tengo yo. Por eso es importante, o sea, siempre nos han dicho ponernos en los zapatos de la otra persona antes de llegar a los problemas. Solamente servirá el dialogar. Como siempre lo hemos dicho, o sea, el diálogo ayudará a evitar muchos conflictos. Dialogar sobre los sentimientos que tiene quien se vea molesto y hacerle antes que lo tome mayor volumen del problema. Entonces sí, darse cuenta en qué situación nos encontramos como para poder decirnos las cosas como son. Entonces sí tenemos que ver ese asunto de manifestarnos en un momento que no le podamos ofender, no lo podamos herir. Crecerá más la relación de pareja desde la solución de ese conflicto. Y eso nos ha ayudado porque es la confianza y no nos ocultamos nada, siempre nos decimos las cosas porque eso nos ha ayudado así. Otro secreto, no ocultarse nada. En las consejerías siempre decimos eso, o sea, tener una relación de amigos. ¿Cómo es una relación de amigos? Contarse todo y no ocultarse nada y siempre la verdad, ¿cierto? Dice confianza, que uno está teniendo en el otro para contarle a él sus sentimientos latentes y la gratitud del otro al verse muy amado con esa confidencia.
Y eso nos ha ayudado muchísimo, porque tú me cuentas las cosas, yo me siento importante, me siento que soy importante para ti, que me cuentas, y yo de igual manera te cuento las cosas, y eso nos está ayudando. Y algo que muchísimo. nos ha ayudado también es justamente, o sea, no tener miedo de yo decirte algo. O sea, justamente, o sea, algo que tal vez sabes que esto pasó con tu hermana o esto pasó con la suegra, o sea, no tener miedo, porque igual son cosas que se van guardando muchas veces y eso puede llegar en realidad a ocurrir esos conflictos que debemos evitar. Recuerden, hermanos, el tema de esta noche es la interferencia de la familia, tanto del esposo como de la esposa. O sea, no tenemos que permitir eso. Como ya los dijimos y volvemos a repetir, las prioridades de nuestras vidas deben ser Dios, el esposo, la esposa, los hijos, los papás, y luego vienen los familiares y luego el trabajo. Esa debe ser la prioridad. No estamos diciendo que es una opción, debe ser las prioridades de sus vidas. Y en esta noche les tenemos un testimonio. Siempre decimos que le damos gracias a Dios por estos 26 años que tenemos. No ha sido fácil, pero con el Señor lo hemos podido. Porque mi esposa y yo vivimos en la casa de mi madre, aunque, bueno, mi padre falleció, pero bueno, vivimos en la casa de mi madre. En el comienzo de nuestro matrimonio sí fue muy duro, porque mi esposo era mamitis, papitis, y lo que decían era una orden y listo. No podía contradecirles y eso empezó a crear conflicto entre los dos, porque yo era un cero a la izquierda y yo me molestaba, la verdad, yo me enojaba y discutíamos. Cuando yo llegaba del trabajo, nosotros vivíamos en el segundo piso. En ese entonces mi esposa no trabajaba. Yo llegaba del trabajo y ¿a dónde me dirigía? Era como que yo seguía siendo soltero. Llegaba a mi casa, a donde mis padres. Llegaba, les pedía la bendición. Y como siempre mi mami pues me quería muchísimo. Decía, mijito, ven a merendar. Yo qué hacía, Dios le pague, mamita, y me ponía a merendar. Y luego subía a donde mi esposa. Y cuando mi esposa me decía, ven a comer, yo decía, mijita, Dios le pague, ya me dio de merendar mi mamá. Entonces, era un conflicto y empezamos a tener problemas. Pero gracias a Dios, el Señor fue tejiendo nuestro matrimonio, nos conocimos y empezamos a asistir al grupo de parejas. Sí, gracias al Señor. Es ahí donde el Señor nos mostró las prioridades de nuestras vidas. Ahí aprendimos. No, o sea, no es que ya sabíamos, no, ahí hemos aprendido a través de todas las charlas que hemos recibido. Retiros de parejas, marido, ¿a dónde más nos hemos ido? La consejería, los sacramentos, gracias a Dios que también nos ha ayudado, porque yo me acuerdo cuando algún rato igual le dije al padre, no, padre, es que discuto con mi esposo, es que esto. Y el padre decía, el tono y el tino, vean, o sea, cuánto nos ayuda en los sacramentos igual, porque la verdad sí se convirtió en un problema. Y porque, o sea, todo el mundo quería opinar en la educación de mis hijos. Yo no podía decirles nada ni reprenderle porque ya, o sea, querían ya quitarme la verdad, la autoridad. No ha dejado, como yo decía, de ser importante la madre de mi esposo, mi suegra, pero ha entendido que aunque no le guste, hay prioridades. Hay prioridades. Y la prioridad de mi esposo soy yo y mi prioridad es él. Nuestros hijos igual. Hoy justamente como decía, algo les decía a mi esposo de que mi suegra está enferma. Está delicada de salud en estos momentos. Debemos compartir el cuidado porque, bueno, ella está un poquito malita del corazón, tiene que recibir oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay cómo dejarle sola y tenemos que, o sea, se turnan para, igual le pusimos una cama al lado de ella y se están turnando para dormir. Entonces, yo lo hago con mucho gusto. Vaya marido, duerma. Se turnan, no es que todos los días, porque si no, ahí sí que sería de mí, ¿no? Pero vean, o sea, eso fue bueno. O sea, llegar
llegar con mucho cariño, ¿no? O sea, no es que, no les estoy diciendo que yo tenga una excelente relación, tenemos una relación cordial con mi suegra, pero yo lo hago con mucho gusto porque yo le amo a mi esposo y yo quiero que él esté feliz y tranquilo. Pero eso ha sido en base a que al conversar, a dialogar. A conversar siempre todo. O sea, es de parte y parte. Yo siempre digo, todo es un equilibrio en esta vida. Yo me acuerdo también cuando mis ñaños me sabían llamar a mí para alguna reunión, ¿qué pasaba? Me llamaban y me decían, ¿sabes qué? El sábado vamos a hacer un cumpleaños, así es que te esperamos. ¿Y yo qué les contestaba? Bueno, ahí nos vemos. Y a mi esposo le decía, ¿sabes qué? El sábado tenemos que estar ahí. Es que era una orden. Era una orden, o sea, no, imagínense. Entonces, ¿en dónde aprendimos a darle lugar a la cabeza del hogar? En el grupo de parejas. Todo el Señor ha obrado a través del grupo de parejas, de nuestra guía espiritual, como ya lo decía mi esposo. Por eso le damos gracias al Señor, porque ¿qué hubiese sido de nuestras vidas sin el Señor? Siempre decimos nosotros. O sea, ¿dónde estaríamos? ¿Qué hubiese pasado? Y aparte de eso, el Señor nos regaló el don de la consejería, a través de las cuales, gracias a Dios, se ha ayudado a muchas parejas. No hemos sido nosotros, lo que damos es el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas, porque como hoy el tema que ha sido, o sea, la interferencia de la familia política. Vean, hasta eso el Señor nos ha ayudado. ¿Para qué? Para transmitirles a ustedes de que sí se puede mantener una relación cordial, como lo hemos dicho. Decirles a cada uno de ustedes, parejas, matrimonios, que sí se puede tener esa relación llevadera con la familia del esposo, de la esposa. Yo le bendigo al Señor y sin necesidad de, en realidad, la intervención exagerada en nuestro hogar, sino que más bien con el respeto, como ya les decimos, dando límites, y no va a pasar nada, no vamos a crearnos conflictos. Todo esto, hermanos, que sea... Mira, antes de dar la gloria a Dios, o sea, sí explicarles que en verdad cuando nosotros dejamos que nuestra familia, yo permití que que mi familia interfiera en mi matrimonio, tuvimos 2 separaciones. Entonces fue fuerte y fue dura. Me estaba olvidando. Porque en verdad, o sea, todo lo que mis padres decían yo quería hacerlo. Entonces no tenía opción a nada y se fue, se me escapó de las manos porque dejé que mi padre se involucre y mi madre se involucren demasiado. Pero bueno. Y nos separamos en 2 ocasiones y la tercera ocasión, la segunda vez que conversamos con mi esposa, decidimos nuevamente regresar, ya pusimos las cosas claras. Y fue ahí donde el Señor intervino, porque desde ese momento, ¿cuál fue la primera decisión que tomamos? Acercarnos a Dios y empezamos a subir a misa. Y a través de eso se fueron tejiendo las cosas. Empezamos a asistir al grupo de oración. Primero empecé como catequista, el grupo de oración, el grupo de parejas, en donde ahí empezó nuestra conversión. Y ahí empezamos a entender realmente todas las cosas que ahora hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Y seguimos en el proceso. Y eso es lo que nos ha ayudado para poder guiar también a otras parejas. Así es. Y esto sí, que sea para gloria de Dios.